2. ¿Tenemos sonido? Muy buenas noches, el Señor les bendiga. ¿Cómo están mis queridos amigos, amigas? ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos? Amén, gloria a Dios. Estamos muy bendecidos, hemos estado viniendo ya casi toda la semana, ¿verdad? Mañana vamos a tener un descansito con la ayuda de Dios, pero los espero el viernes. Aquí voy a estar a la misma hora, por el mismo canal. Espero encontrarme con ustedes. Me alegra mucho verlos, las personas que han estado viniendo. Casi todas las noches tenemos unos rostros nuevos y eso es una bendición grande de Dios. Estamos contentos de que estén aquí. Para mis amigos que vienen por primera vez, el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y para los que han estado viniendo también, muy contentos estamos de que estén aquí con nosotros en esta noche. Les voy a invitar a que inclinemos el rostro y vamos a tener una palabra de oración para comenzar en esta noche. Santísimo Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Maravillosas promesas las que nos has dado, Señor. Gracias porque podemos confiar en el futuro, Señor, en un mundo mejor. Podemos confiar, Señor, en la vida eterna. Podemos confiar en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque muchas personas han estado tomando decisiones desde que comenzó este seminario. Y yo sé, Señor, que tú lo vas a confirmar con tu Espíritu, Padre. Bendice cada corazón que está en este lugar, que ha venido en esta noche. Algunos, Señor, han venido contentos, trayendo agradecimientos. Otros han venido tristes, quizá trayendo preocupaciones, dolores, enfermedad. Te pido, Señor, que te manifiestes con poder en cada corazón, Padre. Que cada uno reciba una bendición en esta noche, Padre. Que al salir de este lugar ellos sientan que estuvieron en tu presencia. Sobre todo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo tome el control de lo que se va a decir aquí ahora, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que ayer tuvimos un programa muy bendecido. Estuvimos hablando, prácticamente dimos el Evangelio de la cruz, lo que significaba la cruz. Muchas personas que están aquí hicieron un compromiso silencioso, ¿verdad? Hicimos un llamado silencioso, se llenaron muchas tarjetitas. Quiero decirles que yo estoy orando por esas tarjetitas, por nombre. Cada una de las personas que puso su nombre allí, yo estoy orando. Las que pusieron peticiones en la parte de atrás, estoy orando por esas peticiones. Los que tomaron una decisión por el Señor en la tarjeta, yo estoy orando por esa decisión que tú tomaste. Que el Señor te confirme en esa decisión. Que no te eches para atrás, has tomado la mejor decisión de tu vida. Sigue adelante. Yo voy a estar comunicándome con algunos de ustedes. Cuando tomé esas tarjetas, algunas tarjetas, hay mucho dolor, hay enfermedad, hay muchas cosas, muchas necesidades. Así que les quiero pedir también a mis hermanos, todos los que estamos aquí, oremos por esas tarjetas, ¿ok? Son cosas personales, yo voy a estar orando por ellas. Simplemente cuando oren, pídanle al Señor por las personas, los nombres que están allí, por favor. Porque hay muchas necesidades y estamos orando por todas esas necesidades. Que el Señor traiga bendición, que esta semana sea de bendición en todos los niveles posibles. Que cada una de las personas que han asistido, las que no han podido venir, que todo el mundo, que la iglesia en general, nuestros amigos, todos reciban una bendición muy grande. Vamos entonces a entrar en el tema, el repaso. Tenemos un problema técnico. Eso no falta, vamos a resolverlo rápidamente. Ahí está. El repaso entonces, como habíamos dicho, ¿verdad? Jesús es la única esperanza. Vivimos en este mundo en el que no importa donde tú pongas tu esperanza, puede venir la muerte y acabar con eso. Estaba hablando con un amigo hace un ratito y le estaba diciendo, mencióname algo en el mundo que la muerte no lo pueda dañar, que no lo pueda acabar. Cualquier cosa viene la muerte y se acaba todo. Y ese es el mundo en el que vivimos. Pero Jesús nos ofrece una esperanza aún mayor, nos ofrece vida eterna. Estaba visitando también a otros amigos en la tarde y les decía, la esperanza de la vida eterna no es solamente que Dios quiere llevarte al cielo y estar por ahí. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros y cuando me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré, los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea que la promesa es ir al cielo a morar con Cristo Jesús, a morar con nuestro Salvador. Por eso necesitamos tener una relación con Él desde aquí, desde la tierra. Estamos construyendo una relación que va a durar para la eternidad. Cuando Él venga a llevarnos, vamos a seguir viviendo con Él. Él va a estar allí en medio nuestro. Es una bendición enorme, una esperanza que nada te puede quitar, ni siquiera la muerte puede quitarte la vida eterna. ¡Qué bendición tan grande! Hablamos el día de ayer acerca de lo que pasó en la cruz. Hablamos del Evangelio, de que Cristo Jesús se hizo hombre, murió por nosotros, murió por tus pecados, tomó tu lugar y mi lugar. Y no podemos olvidar eso. Tomamos algunas decisiones aquí de hacer de Jesús nuestro Salvador.
de aceptar ese sacrificio que Él hizo, de haber tomado nuestro lugar. Y Dios les bendiga por esas decisiones. El día de mañana tomamos descanso. El día del viernes, a las 7:30, vamos a estar aquí nuevamente. Vamos a hablar de la señal indestructible de Dios. Existe una señal que identifica a los hijos de Dios. Siempre desde que el Señor creó el mundo, siempre ha habido una señal que identifica a sus hijos. Si ustedes quieren saber cuál es, si ustedes quieren aceptar esa señal en sus vidas también, los invito para que vengan el viernes y vamos entonces a estudiar acerca de la señal de Dios. Pero el día de hoy, como les había dicho, un camino mejor. Y yo les decía que muchas personas dicen que los 10 mandamientos o que la ley de Dios ha sido abolida. Otros cristianos dicen que no. Vamos a responder a esas preguntas en esta noche. ¿Han sido abolidos los mandamientos de Dios? ¿O están vigentes los mandamientos de Dios hoy? ¿Cuál es la función de los mandamientos de Dios? Es bien interesante, cuando entendemos la función, como que tiene un poquito más de sentido este asunto de los mandamientos. Pero vamos a verlo, y se llama un camino mejor, porque Jesús mismo, cuando habla de sus mandamientos, en el Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a empezar a manejar la temática del mejor camino, porque Cristo Jesús nos dejó sus mandamientos como una guía en ese camino. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos transformados, ocurre algo maravilloso en nuestras vidas. Ayer estuvimos hablando un poco de eso. Y si Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, empezamos a notar ahora la importancia de esos mandamientos desde el inicio. Antes de seguir con el tema, me gustaría que repitamos nuestro lema, ¿verdad? Lo que yo les voy a hablar aquí hoy está en la palabra de Dios. Ustedes no vinieron a escuchar a ningún hombre, a ningún muchacho, vinimos a estudiar la palabra de Dios juntos. Si está en la Biblia, ¿qué dice? Yo lo creo. Si no está en la Biblia, ¿qué? No es para mí. Queridos hermanos, acuérdense, prefiero confiar en un libro maravilloso que ya está aprobado y comprobado y no en lo que diga cualquier persona. No importa qué tan inteligente sea, no importa qué tan grande sea, no importa qué tan sabia sea, no se compara con la prueba que ya ha dado la Biblia de sí misma. Prefiero confiar en la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar. Me gustaría que se imaginaran por un segundo un país donde no existe ley ninguna. ¿Cómo sería la vida en ese país? ¿Les gustaría vivir en un país donde no hay ley absolutamente ninguna? Donde todo el mundo puede hacer lo que quiera. Hoy día tenemos problemas en nuestros países, hay lugares donde parece que no hubiera ley. Y sin embargo, todo el mundo vive como quiere y no hay quien haga cumplir la ley. ¿Han oído hablar de lugares así? Se ven casos. Terrible. ¿Cómo sería ese mundo? Caos total, un caos completo si no hubiera ningún tipo de ley, ningún tipo de restricción. Cada quien decide lo que quiere hacer y lo hace. No hay ningún tipo de justicia. ¿Cómo sería eso? ¿A quién le gustaría vivir allí? A nadie. A mí no me gustaría vivir en un lugar así. Solo cuando pienso, el solo pensamiento le da a uno temor. ¿Cómo serían las cosas? Sería una locura. Por eso, nuestro Dios tiene también una norma moral de lo que es bueno y de lo que es malo. Es bien interesante que nosotros hablamos de un reino y hablamos de Jesucristo como un rey, pero muchas veces pensamos que Él tal vez no tiene la ley o que Él no tiene una ley. ¿Cómo puede ser posible que exista un reino o un rey que no tenga ley? Dios tiene una ley, tiene sus 10 mandamientos. Imagínate por un segundo, si solamente estos 3 que están aquí, te los voy a leer si no los alcanzas a ver. Aquí dice, no matarás. Imagínate si todo el mundo guardara este solo mandamiento. ¿Creen ustedes que la tierra sería un lugar mejor? Si todo el mundo entendiera que Dios dice no matarás y nadie matara. Si todo el mundo entendiera que la ley de Dios dice no robarás y nadie robara. Imagínate cómo sería todo. Sería mejor este mundo. Solo estos 3. El tercero dice no cometerás adulterio. Imagínate si tú pudieras estar confiado o confiada que a tu esposo o a tu esposa nadie va a tratar de meterse con él o con ella, o que tu esposo o tu esposa siempre te va a ser fiel porque sabe que la Biblia dice no cometerás adulterio. ¿No sería eso una bendición? ¿Cuántos hogares destruidos hay hoy día? Porque a nadie le importa. Y Dios dijo hace
desde el principio, no cometerás adulterio. Sería una bendición. Ahora imagínense, hay 7 más, estos solamente son 3. ¿Cómo sería el mundo un lugar maravilloso? Dios nos ha dado 10 mandamientos como el código moral. Es un código eterno y es un código universal que se aplica en cualquier país del mundo. En todas partes la ley de Dios es la misma. Miren lo que dice Dios acerca de su ley y de sus mandamientos. Hablándole a Israel, le dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas ¿qué? Prosperidad. Qué interesante este pensamiento. Dios nos dice que obedezcamos su ley porque Él es nuestro creador y quiere prosperarnos. Nosotros estuvimos aquí hablando de prácticamente la gran controversia, la razón por la que el mundo estaba destruido y cómo estaba. Mis hermanos, mis amigos, los 10 mandamientos son la contra. ¿Cómo puedes tú disminuir en algo el sufrimiento que se vive en este mundo? Cuando tú eres obediente a la ley de Dios, tú puedes recibir esa bendición. Tú puedes recibir la bendición de disminuir ese sufrimiento que se ve en este mundo. Y me gustaría hablar un poquito de este asunto del beneficio de guardar los mandamientos. Dios quiere prosperarnos. Nosotros a veces pensamos que la ley es algo tan difícil, tan complicado, tantas restricciones. You know, young people, where are you at? You guys in the back somewhere, I can see you, I think. Cuando yo era jovencito, yo veía tantas leyes, como tantos nos, y por qué tantas restricciones, y no entendía que al único a quien le beneficia el obedecer a Dios es a mí mismo. Dios simplemente los dio para que tú te beneficies. ¿A quién le beneficia que yo obedezca a Dios? Que ame mi cuerpo, que respete mi cuerpo, que no cometa adulterio, que no me meta con mujeres, que no me meta con hombres, las niñas. ¿A quién le beneficia? A ti mismo. Cada vez que desobedecemos a Dios, perdemos la bendición del Señor. La obediencia a su ley es simplemente para nuestro beneficio. Cuando un padre le dice a un niño, cuidado, no toques la estufa porque te quemas, no juegues con fósforos porque te quemas, está haciendo algo bueno. No es porque el padre está simplemente regañón ese día o porque el padre es muy anticuado, no quiere que el niño juegue con fósforo, no. Él sabe que es un beneficio para su vida, que se puede quemar. Y muchos de nosotros sentimos la ley a veces como una carga, como, qué pereza, tantos no. Y lo que Dios está tratando es de evitar que nos quememos. Claro que el Padre lo hace porque ama a su Hijo, de la misma manera que Dios lo hace. Muchas personas piensan que no se necesita la ley de Dios, que no se necesita un código moral. Rechazan toda autoridad. Quieren decidir ellos mismos lo que es bien y lo que es mal. Confían en su propia sabiduría. Quizá muchos de nosotros lo hemos hecho. Quizá muchos de nosotros todavía, a pesar de que no deberíamos, hoy estamos confiando en nuestra propia sabiduría. El mundo cristiano, cuando pierde el enfoque de lo que es la palabra de Dios, lo que es la ley de Dios, empieza a tomar decisiones basado en su propia sabiduría. Y pierde la bendición de Dios. La Biblia nos dice, ya hemos leído este versículo antes, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso. En el minuto que tú te separas de Cristo Jesús, en el minuto que tú quitas tu vista de Cristo Jesús, te crees más sabio que su ley, que Dios, que la Biblia, que todo. Y empiezas a tomar decisiones. Y viene un día y te das cuenta que te engañaste, que tu corazón era engañoso. Ni supiste a qué horas caíste en el lodo, porque pensaste que tú eras más inteligente, quizá. Dice la Biblia también que el que confía en su propio corazón es un necio. No podemos confiar en nuestro propio corazón, menos en nuestro corazón, en un corazón que no ha sido convertido. Somos pecadores. Todos hemos sido corrompidos. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a confiar para saber qué es lo correcto o no?
Dice la Biblia, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Los errores que cometiste la semana pasada, antes de darte cuenta, todo se veía bien, todo estaba bien planificado, todo estaba recto en tu propia opinión. La mayoría de personas en el mundo que ha cometido actos terribles, guerras, masacres, las peores cosas que han ocurrido en el mundo, ocurrieron por personas que pensaban que estaban haciendo lo correcto, sabios en su propia opinión. Tristemente, actos terroristas atroces. Los terroristas piensan que están haciendo lo correcto, son sabios en su propia opinión. Ante sus propios ojos están haciendo lo correcto. Hace varios años hubo un debate entre un ateo y un cristiano. Y el ateo decía que los valores morales vienen de lo más profundo de los sentimientos del hombre. O sea que el hombre es bueno porque dentro de sí, en lo profundo, tiene algo bueno y de ahí vienen los valores morales. El cristiano le decía que los valores morales vienen de Dios. Estuvieron en el debate por mucho tiempo. Finalmente el cristiano le dijo al ateo, para terminar con el debate, le dice: Señor, en unas sociedades la gente ama a sus vecinos, en otras sociedades la gente se come a sus vecinos. Hay caníbales todavía en este planeta, créanlo o no. Y todo eso está basado en los impulsos y los sentimientos del corazón. Entonces le preguntó al ateo: ¿tiene usted alguna preferencia en qué sociedad le gustaría vivir? Si con el vecino que se come al vecino o con el vecino que ama al vecino. La ley de Dios es la que nos muestra y nos separa el bien del mal. Dentro de nosotros no existe un estándar que determine lo que es bueno y lo que es malo. No podemos confiar en nuestro propio corazón porque está corrupto. Esta corrupción, como veíamos antes, comenzó en el cielo, con Satanás. Él decidió ignorar la ley de Dios. Decidió hacer lo suyo. Do my own thing. The devil decided to do his own thing. El diablo decidió hacer su propio asunto, lo que él quería, vivir para sí. El diablo decidió colocar sus principios por encima de la autoridad de Dios. Ahora yo quiero preguntarte esto y confrontarte por un segundo. ¿Estás tú haciendo lo que tú quieres? Are you doing your own thing? ¿Estás poniendo tú tu sabiduría por encima de la voluntad de Dios? Hoy, ahí donde estás sentado, piensa por un segundo. ¿Qué cosas estás haciendo que están en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad de Dios? Piensa por un segundo, porque quizá hoy el Señor te trajo aquí para que entiendas que Él quiere salvar tu vida. Él quiere evitarte el dolor que te va a causar tomar decisiones solamente basado en tu propia opinión. Por eso estás aquí en esta noche. Antes de que tomes cualquier decisión en tu vida, asegúrate que está de acuerdo a los principios de Dios, que está de acuerdo a la ley de Dios, a la palabra de Dios. No des un paso en falso, porque el Señor te ama, envió a Cristo Jesús a morir por ti, como hemos estudiado hasta ahora, y quiere cambiarte, quiere dirigir tu vida para que sea una bendición. Pero Satanás no pensaba igual. Satanás sabía que si él se sometía a la ley del amor de Dios, se estaría sometiendo a la autoridad de Dios, tendría que obedecer a Dios. Pero él quería tener una forma diferente de gobierno. Quería gobernarse a sí mismo. Y por eso le sugirió a Adán y Eva el fruto. Por eso le sugirió a ellos no solo el fruto, porque no era solo un fruto. Le sugirió una forma mejor, según él, una mejor opción. Y tristemente, ya sabemos lo que pasó. En realidad el asunto fue un asunto de autoridad. ¿A quién iban a obedecer? ¿Iban a obedecer a Dios o iban a creer la mentira de Satanás? Iban a obedecer a Satanás. ¿Quién iba a ser el que tendría autoridad sobre ellos? Tristemente se equivocaron, ¿verdad? Se convirtieron en ley para sí mismos, decidieron por sí mismos y tristemente murieron. Vino la muerte a este mundo. Cuando Eva se paró frente al árbol, dice la Biblia que ella vio que el árbol era bueno para comer.
y que era agradable a los ojos. Lo que tú ves ahí es un ser humano tratando de utilizar su razón, sus sentidos. Se ve que está bien, se ve que no va a pasar nada, se ve bueno, se puede comer, razonando, usando su propia sabiduría. Era más sencillo que eso, simplemente creer la palabra de Dios, confiar en Dios, confiar en el amor de Dios, que le dijo: no comas, yo te amo, te doy todo lo demás que necesites, te doy este planeta, te hago una reina y un rey. Simplemente responde a mi amor con obediencia. Pero ellos razonaron, por lo menos Eva en este versículo razonó, y razonó bastante mal. Falló en confiar en la palabra de Dios, y el resultado es lo que tenemos hoy. No creyó que Dios es bueno todo el tiempo, siempre. Entonces vino el desastre. La desobediencia a Dios siempre conduce al desastre. Por eso en esta noche yo quiero decirte, es necesario obedecer a Dios por tu bien, para que sea la bendición en tu vida. Aceptamos a Cristo Jesús, hemos dicho que le aceptamos como nuestro Salvador, pero necesitamos obedecer a nuestro Salvador. Le aceptamos como nuestro Rey, necesitamos obedecer a nuestro Rey, antes de que venga el desastre y la destrucción a nuestras vidas. Decíamos que la razón del sufrimiento y dolor tiene que ver con el pecado, y tiene que ver con el mundo en el que vivimos y con Satanás. Pero hay un aspecto que no podemos perder de vista, y es que muchas veces la razón por la que sufrimos es basada en las decisiones que nosotros mismos tomamos. No siempre es así, pero muchas veces nosotros nos causamos nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida hoy? ¿Estás tratando de vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, o estás tratando de analizar, de razonar y de tomar tu propia decisión? Dios tiene una ley moral. Él quiere que la obedezcamos, pero como decía al principio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere que la obedezcamos por amor. Es una muestra de nuestra lealtad a Él. Obediencia a sus mandamientos es verdadera adoración. No puedes decirme que tú adoras a Dios, pero no le obedeces. La verdadera adoración incluye la obediencia. Cuando tú obedeces, te proteges a ti mismo y te proteges de la consecuencia que trae la desobediencia. Ahora yo quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas, porque oímos esto constantemente. Muchas personas dicen que los 10 mandamientos fueron dados solamente en el Sinaí y que era solamente para los judíos. No sé si alguna vez has escuchado eso. ¿Son los 10 mandamientos solamente para los judíos o fueron dados solamente en el Sinaí? Algunos quieren establecer que no es necesario que los cristianos obedezcan la ley de Dios. Así que vamos a estudiar algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia que nos muestran que aún antes del Sinaí ya la ley de Dios existía. El primero que quiero que analicemos es el de Caín y Abel. Caín mata a su hermano mucho antes de que existiera el Sinaí, de que existieran judíos en la tierra, y Dios lo reprende a Caín por matar a su hermano. ¿Era pecado matar en ese entonces? ¿Era pecado matar antes de que viniera la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí? Siempre ha sido pecado matar. ¿Cómo pudo Dios castigar a Caín si no existía una ley? ¿Cómo puede este gobierno ponerte en la cárcel si no hay una ley que diga que tú quebrantaste algo, que hiciste algo malo? Mis queridos, sin ley no puede haber justicia. Pero matar es malo. Caín lo sabía y por eso Dios lo reprendió. José en Egipto tuvo una prueba moral mucho antes del Sinaí. La esposa del patrón donde trabajaba quiso acostarse con él. Adulterio. Sin embargo, él sabía que era pecado. Él mismo lo dijo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
¿Era pecado cometer adulterio antes del Sinaí? Claro que era pecado. El asunto de la ley de Dios es un asunto eterno, no es un asunto solamente del Sinaí, no es un asunto solamente de los judíos. Tú y yo necesitamos entender que la ley de Dios es la ley de amor de Dios y necesitamos obedecer y guardarla por amor. La Biblia lo pone de esta manera. La definición más clara que la Biblia tiene con respecto a lo que significa pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Sin ley no puede haber pecado. Mis hermanos, el mundo cristiano hoy día habla de pecado. Tú vas a cualquier iglesia y todo el mundo dice pecado, pecado. No hay que cometer pecado. Cristo te perdona los pecados. Ayer nosotros tomábamos decisiones de aceptar a Cristo Jesús, quien tomaría nuestro lugar y borraría nuestros pecados. Pero ¿qué significa pecado? ¿Por qué existe pecado? El pecado, mis queridos hermanos, claramente dice la palabra de Dios, es la infracción de la ley. Está en 1 de Juan 3:4. Es la definición de la ley. No puedes hablar de pecado si no hay una ley. De nuevo la Biblia nos dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Tú no puedes culpar a alguien de algo si no hay una ley que diga que eso está mal. Yo estuve en la Fuerza Aérea por 10 años y alcancé a avanzar, fui sargento cuando me retiré. Y parte del entrenamiento que te dan, entrenamiento de liderazgo, te dicen, cuando recibas a una persona nueva y tú vas a ser su líder y lo vas a entrenar y tú le vas a estar escribiendo reportes, lo vas a evaluar constantemente, te explican que lo primero que tienes que hacer con esa persona nueva que llega, tienes que decirle cuál es el estándar. Estoy tratando de pensar de la palabra en español más apropiada para decir estándar, ¿no? ¿Cuál es la norma, cuál es la regla a la que tú quieres que él llegue? No puedes después ir a corregirlo, regañarlo, si nunca le dijiste que esto es lo que tienes que hacer. Hasta aquí es donde tienes que llegar. Y así mismo sucede. Donde no hay una ley, tampoco hay transgresión. ¿Cómo podría Dios decirme, tú mataste, si no hubiera una ley que dijera, no matarás? Propósito de la ley, muy importante. ¿Puedes tú imaginarte una época en el mundo en la que nunca hubiera habido ley? Es imposible. Sería imposible. El Nuevo Testamento también habla respecto de esto. La ley de Dios también se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Crees tú que Jesús vino a abolir la ley? ¿Alguna vez has escuchado eso? Algunos dicen que no estamos bajo la gracia, que no estamos bajo la ley, perdón, sino que estamos bajo la gracia. El Nuevo Testamento nos enseña repetidas veces que el pecado es la transgresión de la ley y nos explica y pone en perspectiva todas estas preguntas, las responde. Por ejemplo, ya habíamos leído este versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El Nuevo Testamento nos está dando una definición de lo que es pecado. La escribió el apóstol Juan muchísimo tiempo después de la muerte de Cristo Jesús. También dice, velad debidamente y no pequéis. Otro versículo. Dice, ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Podemos ver claramente que en el Nuevo Testamento la ley de Dios todavía está en efecto. El pecado todavía es pecado en el Nuevo Testamento y se define de acuerdo a nuestra posición con la ley de Dios. Dice la Biblia, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda a un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho ¿qué? No matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, siempre han estado vigentes. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, son la ley eterna de Dios. Entonces tenemos ahora las palabras del mismo Jesús que responde a esa pregunta. ¿Fue Jesús quien vino a abolir la ley? No. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Puede que alguien pregunte, luego no somos salvos por gracia, no somos salvos por las obras de la ley. Mi querido, yo no vine a enseñarte de que necesitas guardar la ley para ser salvo. El día de ayer, tú y muchos de los que están aquí tomaron la decisión de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. La ley no te va a salvar. La ley no te puede salvar. Nunca fue el propósito de la ley salvarnos. Cuando comprendemos cuál es el propósito de la ley en nuestras vidas, entendemos claramente lo que significa, que no es un método de salvación. El propósito de la ley, mi querido hermano, es llevarnos a Cristo Jesús. Si tú no supieras que eres un pecador, si tú no supieras que la paga del pecado es muerte, nunca querrías venir a los pies de Cristo Jesús. Pero porque sabes que eres un pecador y sabes que la paga del pecado es la muerte, necesitas de Cristo Jesús en tu vida. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros necesitamos de Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo Jesús. Que nunca se te olvide. Hay un ejemplo que siempre me ha gustado. Lo he oído muchas veces y se lo quiero contar en esta noche. La ley de Dios es como un espejo. Cuando tú estás sucio como ese muchacho y despelucado, y te miras al espejo, te das cuenta de tu condición. Si tú no te vieras sucio y despelucado o despelucada, no sabrías que necesitas arreglarte, que necesitas ser limpio o limpia. El espejo no puede limpiarte. No te puedes peinar con el espejo, no te puedes lavar con el espejo solo te dice cuál es tu verdadera condición. Y en esta noche, mi querido amigo que estás aquí, mi querida amiga, cristiano y no cristiano, todos deberíamos tomar un segundo para pensar cómo está nuestra vida, qué tan despelucados estamos, qué tan sucios estamos. Es algo que deberíamos hacer todos los días. El apóstol Pablo dice, cada día muero. Estoy seguro que todos los días necesitamos analizar nuestras vidas y ver cuánto necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Hemos estado hablando aquí casi todas las noches de cómo la venida de Cristo Jesús está cerca. Cristo Jesús viene. Cristo Jesús viene a llevar un pueblo que le ama, que se ha estado observando, que se ha estado analizando, ha estado tomando tiempo para analizar sus vidas y buscar al Salvador cada día más y más. Y yo quiero invitarte, por eso te he estado invitando, que busques a Jesucristo, que busques salvación. La ley de Dios está ahí, todavía sigue vigente. Y también es importante que tú la veas y te analices. Pues ahí está nuestro muchacho y ahí está nuestro espejo. Lo mismo es cierto de la ley de Dios. Cuando tú te miras allí y ves cómo está tu carácter, cómo están tus enojos, cómo están los malos pensamientos, lo que le deseas al prójimo, cómo está la vida que estás viviendo, cuando miras las cosas que estás haciendo cuando nadie más te ve, cuando te das cuenta y te ves en ese espejo y dices, necesito un Salvador, entonces comprendes el propósito de la ley de Dios. El propósito de la ley de Dios es que siempre entiendas que necesitas un Salvador. En el momento que tú sientes que ya no necesitas un Salvador, ya te perdiste. Necesitamos un Salvador. Tú necesitas un Salvador. El propósito de la ley de Dios es mostrarte que necesitas de Cristo Jesús. Dice la Biblia, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La Biblia misma está explicando este concepto que yo les acabo de ilustrar. Imagínate que tuvieras que tomar un examen. Si tuvieras que tomar un examen en el que tienes que sacar 100%, el examen solo tiene 2 grados, pasas o pierdes. Para pasar necesitas responder todas las preguntas correctamente. ¿Cómo crees que nos iría? Sería un poco difícil, ¿verdad? Para poder estar en pie delante de Dios se necesita una justicia perfecta. El examen es parecido. O pasas o pierdes, pero para pasar necesitas todos los puntos perfectos. Tú y yo ya hemos fallado y he respondido mal varias preguntas en lo que concierne a la salvación, puedo decir eso. Necesitamos de la justicia perfecta de Cristo Jesús.
Así es como funciona la ley de Dios. Guardar la ley de Dios no nos va a ayudar a nosotros a alcanzar la vida eterna porque ya hemos contestado varias preguntas mal. Seguimos necesitando la justicia de Cristo. Guardar la ley de Dios no nos salva. Es solamente el resultado de un corazón transformado, de un corazón que ama a Dios. Es importante que quede esto claro, que no haya ninguna confusión. Dice la Biblia, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado viene por medio de la ley. Las buenas noticias, porque todas las noches aquí hemos escuchado buenas noticias, y espero que sigamos escuchando buenas noticias. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede alcanzar salvación por guardar los mandamientos. La salvación viene por Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro representante. La justicia de Dios que ha llegado a todos, ha llegado como un regalo. Ya nosotros estuvimos hablando de esto. Quiero que lo entendamos muy bien porque esto está directamente conectado con la ley de Dios. ¿Qué sucede cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador? Yo les he hecho la invitación todas estas noches a que lo acepten. Acepta a Cristo Jesús en tu vida. Acepta a Cristo Jesús en tu vida. Ocurre un milagro cuando tú lo aceptas. Empieza un proceso en tu corazón. Algo empieza a suceder. Lo primero que sucede es que si alguna vez mentiste, si alguna vez robaste, si alguna vez hiciste algo malo, no importa cuán malo sea, puedes comparecer ante Dios. Y Cristo con su justicia te hace ver perfecto delante de Dios. Te justifica delante de Dios. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. No importa qué tan grave haya sido tu pecado, no importa qué tan grave haya sido tu pasado, si hay algún pecado en tu vida hoy, alguna cosa que no te permite estar delante de Dios, acepta a Jesús en tu corazón, una vez más, para que puedas estar delante de Dios sin culpa. Todos tus pecados van a ser perdonados y lavados. ¿Hay alguien aquí hoy que quiere recibir este perdón? Mis hermanos, yo sé lo que es cargar con la culpa. Tú necesitas traer tus pecados delante de Cristo Jesús, aceptarlo en tu vida y que quite y te lave de ese pecado. Esto ocurre por fe. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que creer y estar seguro de que eso va a ocurrir cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Tienes que estar seguro de que te perdonó, porque Él lo dice y tú lo crees. Dice la Biblia, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados sin las obras de la ley. Pero muy claramente dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué significa todo lo que yo estoy diciendo? Que al aceptar la justicia de Cristo, la ley ya no sirve. El mismo Pablo responde, dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Nunca dejes que nadie te diga que porque eres salvo en Cristo Jesús, la ley ya no aplica para ti. Porque eres salvo en Cristo Jesús, tú confirmas la ley. ¿Cómo puede ser esto posible? Existe una historia en la Biblia, el libro de Juan. Juan 8:11 nos cuenta la historia de la mujer pecadora. Quizá ustedes la han oído, la han visto. Una mujer es encontrada en adulterio. En el mismo acto del adulterio se la traen a Jesús y le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Era una trampa. Hay que apedrearla, dice la ley de Moisés. Jesús la mira con amor, así como te mira a ti, como me mira a mí. Y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y Dios no quiere condenarte en esta noche. No sé qué cosa hay en tu vida. Cuando tú te analizas por un segundo, entiende que Dios no quiere condenarte. Simplemente quiere hacer este milagro maravilloso. Quiere perdonarte y decirte vete y no peques más.
Jesús le está diciendo, vete, pero no quebrantes más la ley de Dios. Has sido perdonada de tu pecado. Mis queridos, esto solo es posible por un milagro maravilloso de recibir un nuevo corazón. Un milagro maravilloso del nuevo nacimiento. El sábado por la mañana, para aquellos que pueden venir, vamos a tener el servicio de adoración aquí en la iglesia. El sábado por la mañana me gustaría hablar acerca del nuevo nacimiento. Y es un tema que nos compete a todos. Y explicar un poco más profundamente este tema. ¿Qué ocurre cuando Cristo Jesús te dice tus pecados te son perdonados? Vete y no peques más. Jesús no te lo está diciendo para ponerte la prueba de ahora ve tú y esfuérzate como puedas y trata de ser fiel a esos mandamientos que yo tengo. Jesús te está diciendo vete y no peques más porque está haciendo un milagro en tu corazón. Y te está diciendo solamente por mi gracia y por mi poder tú vas a poder vivir una vida recta delante de mí. Pero los mandamientos se confirman, como dijo Pablo, no se invalidan. Porque cuando cambia tu corazón, ahora puedes obedecer a Dios. Y muchos de nosotros aquí necesitamos ese cambio de corazón. Muchos de nosotros aquí necesitamos entender que no es cuán fuerte tú eres, es cuán fuerte es Dios. Porque seguimos luchando con pecados que ya deberíamos haber vencido hace mucho tiempo. Y seguimos perdiendo la pelea. Porque estamos luchando solos. Cristo Jesús nunca nos pidió que lucháramos solo nosotros y que tratáramos de guardar una ley para entrar en el cielo. Cristo Jesús nos pidió que creyéramos que Él es fiel y que el que comenzó la buena obra también la va a terminar hasta el día de su venida. Mi querido amigo, las buenas nuevas son que Cristo Jesús te puede cambiar. ¿Estás luchando con algún pecado hoy? Si hay alguien aquí que está luchando con algo en su vida que no ha sido capaz de vencer, hoy tú puedes ser perdonado. Jesús puede darte poder para vencer ese pecado en particular que tú tienes. Esa cadena que te ata, esa esclavitud que tienes, Cristo Jesús tiene poder para romperla. Tú necesitas estar seguro de eso. No significa que vas a ser santo, que no vas a pecar nunca más. Pero significa que el pecado ya no va a tener dominio sobre ti, porque Cristo Jesús te da la victoria. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estás bajo la gracia cuando andas de acuerdo a la voluntad de Dios. No eres salvo por guardar la ley, pero eres obediente porque eres salvo. Dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Significa entonces que nosotros volvemos a nuestro pecado antiguo, a nuestros caminos pecaminosos? ¿Significa gracia? ¿Puedo seguir pecando? Dice la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No way. No puede ser así. Si yo he sido perdonado por adulterio, si he dejado el adulterio, puedo volver otra vez al adulterio. Si he sido un ladrón, puedo volver a seguir robando. Simplemente porque soy salvo por gracia, puedo seguir robando, puedo seguir mintiendo. No es eso lo que la Biblia nos dice. Ahora nosotros amamos a Dios y le demostramos ese amor por medio de nuestra obediencia. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios lo suficiente para ser obediente a Él? ¿Hay alguien aquí que entiende que Cristo Jesús vino a morir por ti, que tomó tu lugar, que hizo todo lo que tenía que hacer? Ahora tú quieres amarle de tal manera que quieres que Él transforme tu vida y tú puedas obedecerle. Si hay alguien aquí que quiera eso para su vida, yo quiero eso para mi vida. Quiero amar a Dios tanto que pueda vivir una vida obediente delante de Él. No porque esté buscando salvación en guardar sus mandamientos, sino que es un deleite para mí. Dice la Biblia, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Quizá aquí haya alguien sentado diciendo, yo he oído esto 1000 veces. Pero es triste, muchos cristianos todavía cargan un bulto de piedras, los 10 mandamientos encima,
y son gravosos para ellos, no los disfrutan, no se deleitan en obedecer a Dios. Quieren ellos mismos cumplir, quieren ellos mismos guardar. No quieren permitir que Dios haga el milagro en sus vidas, de darles victoria, porque de eso es que se trata. Permitir que Dios te haga obediente, te transforme, que los mandamientos no sean gravosos, sino que sean una delicia. ¿Cómo puedo yo hacer que me guste algo que no me gusta? Un milagro hace que me guste, solamente. Y es el milagro que Cristo Jesús quiere hacer en nuestras vidas. La Biblia es un poco fuerte cuando se trata de los mandamientos. Primera de Juan 2:4 dice que el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Se oye fuerte, pero es la verdad. No puede un cristiano decir yo conozco a Dios, yo amo a Dios y ser desobediente a su palabra, ser desobediente a sus mandamientos. Muchos lo hacen y dan mal testimonio del cristianismo. El cristianismo no es así en realidad. La importancia de la ley de Dios va hasta el fin del tiempo. Hemos estado hablando del fin del tiempo, hemos estado hablando de que Cristo viene pronto, de las señales, y aún en el fin del tiempo es muy importante, y quiero que lo veamos rápidamente. Apocalipsis 12:17, donde describe la batalla que leíamos antes, entre el dragón y Miguel y sus ángeles, también dice lo siguiente, dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia. Más adelante, con la ayuda de Dios, espero poder explicar estos símbolos. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Para el fin del tiempo, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ser el objetivo militar de Satanás. Hoy día se está viendo. Satanás ha hecho de aquellos que guardan los mandamientos de Dios un objetivo. No quiere que tú obedezcas a Dios, no quiere que tú le sirvas a Dios. Lo hizo con Eva para que desobedeciera y lo hace contigo hoy. Y va para todo, bautizado, no bautizado, miembro de la iglesia. Satanás te está ganando la pelea y tú te estás dejando. No estás velando, como decíamos la otra vez, y orando, y por eso estamos perdiendo la batalla muchas veces. Mi querida besita que estás aquí, Cristo Jesús quiere darte la victoria. Satanás no quiere que tú obedezcas a Dios por ningún motivo, pero tú viniste aquí a entender y a escuchar que hay poder en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te va a dar poder de ser obediente. Cristo Jesús tiene tal poder de hacerte obediente a su palabra, a sus mandamientos. Otra parte del Apocalipsis tiene una descripción también, los hijos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un símbolo distintivo de los que aman a Dios, que guardan también sus mandamientos. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo puedes tú y cómo puedo yo lograr esa obediencia? Es muy fácil. Para lograr esa obediencia, una obediencia que sea por gusto, que sea por amor, necesitas pedirle a Cristo Jesús que viva en tu vida. Algunos de ustedes ya han escogido a Cristo Jesús y han dicho, Señor Jesús, te acepto, quiero que sea mi Salvador personal. Pídele que viva en tu vida, acéptalo. Pídele que te dé un nuevo nacimiento. Cristo Jesús te va a dar un corazón nuevo. Pídele a Jesús nacer de nuevo. Quiero ser diferente. Quiero pensar diferente, quiero hablar diferente, quiero andar diferente. No importa quién seas, porque todos necesitamos este nuevo nacimiento. Necesitamos cambiar la manera en que hablamos, las cosas que oímos, las cosas que hacemos. Necesitamos parecernos cada día más a Cristo Jesús. Necesitas recibir la mente de Cristo. Pídele a Dios que te dé la mente de Cristo. Estudia su palabra, contempla a Cristo Jesús para que te asemejes cada día más a Él. Todo esto es lo que ocurre cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús. ¿Te gustaría tener esta experiencia ahora mismo? Yo sé que he estado haciendo casi la misma invitación todas las noches. Todas las noches es necesario que tomemos una decisión. Hoy hemos estado hablando de los 10 mandamientos de Dios, lo que significan, el propósito real que tienen. Las otras noches les he preguntado, ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Muchos han aceptado ese llamado. Esta noche, yo quiero preguntarte a ti,
Quisiera llamar a la mayor cantidad de personas posibles. No les voy a pedir que pasen aquí al frente. Pero quisiera que todos tomáramos una decisión hoy. Hay aquí una persona que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, que entiende la importancia de los 10 mandamientos de Dios, que le gustaría que Cristo Jesús hiciera un milagro en su vida y le hiciera obediente, que le gustaría obedecer a Dios, obedecer a sus mandamientos en esta noche. Te voy a pedir que alce la mano. Alguien que ha aceptado a Cristo Jesús, entiende la salvación que Cristo Jesús le ofrece y quiere que Jesús haga un milagro en su vida para guardar sus mandamientos. Les voy a pedir que se pongan de pie ahora. Solamente los que alzaron la mano. Ya me hicieron trampa. Quiero hacer un llamado a mis hermanos y amigos. Hay aquí una persona que ha estado tratando de obedecer a Dios por su propia cuenta. Yo quiero decirte una cosa. Uno de los peligros más grandes que existen cuando concierne a la ley de Dios es creer que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Creer que nosotros podemos guardar todo y hacer todo por nuestro propio esfuerzo. Hay 2 peligros grandes que conciernen a la ley de Dios. El primero es ese, creer que tú mismo puedes hacerlo todo y salvarte, y andar por ahí comparándote con otros, como tú sí guardas y ellos no guardan. Es un peligro terrible. Si hay alguien aquí que entiende que solo en Cristo Jesús hay victoria, que alguna vez ha tenido ese pensamiento en su mente, este llamado es para ti hoy. No te voy a pedir que te pares ni que hagas nada, pero yo necesito que pienses en eso. El otro peligro es creer que porque eres salvo, ya no necesitas guardar la ley de Dios. Quizá haya alguien aquí que piense de esa manera, que ya soy salvo, ya no necesito guardar ninguna ley. Este llamado también es para ti. La ley de Cristo Jesús es importante y la guardamos por amor. Si hay alguien aquí que tiene un pecado en su vida, que al compararse al espejo de la ley se da cuenta que ha estado fallando, quiero hacerte un llamado también, que pidas perdón. Busca a Cristo Jesús, acéptalo en tu vida en esta noche. Acepta la salvación que Cristo Jesús quiere ofrecerte. Cristo Jesús te perdona. Nadie puede juzgarte. Cristo Jesús solo te ofrece perdón, pero te dice, vete y no peques más. Queridos hermanos, quiero agradecerles. Les invito para que sigamos asistiendo. El viernes los espero aquí. Quiero terminar con una oración en esta noche. ¿Oramos? Santísimo Dios y Padre que moras en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por Jesucristo bendito, por su salvación, por todo, Señor, lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. No solamente perdonarnos, no solamente salvarnos, quiere también transformarnos, Dios mío. Transforma nuestros corazones, Padre. De tal manera, Señor, que podamos ser obedientes, obedientes a tu santa ley, obedientes a ti. No por esfuerzo ninguno que nosotros hagamos, pero por el milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Bendice, Señor, a cada una de las personas que vinieron aquí esta noche, Padre. Que no se vaya nadie de aquí sin tomar una decisión, Señor. Sin analizar su vida, sin ver dónde está. Y entender que necesitamos un Salvador. Te necesitamos, Señor. Bendícenos. Bendice a cada visita que estuvo aquí con nosotros esta noche. Trabaja, Señor, en cada corazón. Las decisiones que se han ido tomando cada noche, Señor, en las tarjetas. Los pedidos de oración que se hicieron en esas tarjetas también, Señor. Padre, presentamos todo delante de ti en esta hora. Y al salir de aquí, Señor, esperamos tu bendición, que tus ángeles, Señor, nos protejan, nos lleven con bien, que nos cuiden, Señor, durante esta noche y mañana y que nos traigan con bien el viernes, Padre, a escuchar más de tu palabra. Quédate con nosotros, Padre, te necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El viernes 7:30, viernes 7:30.